Bueno, muy buenos días. El día de hoy les estaremos hablando acerca de algunos medios de transporte que se utilizan en la industria para trasladar principalmente cargas e información. Mi grupo está conformado por Angie Camaño, Natalia López, Daniel Pupo, Isabel Batista y mi persona, Ixon Oliver. En primera instancia les estaremos hablando sobre el transporte ferroviario. Este es un medio de transporte terrestre el cual se utiliza para transportar principalmente personas y mercancías y este ha sido clave para el desarrollo económico e industrial de muchos países. Este se ha destacado principalmente en el transporte de cargas debido a su gran capacidad, su alta eficiencia y su bajo impacto ambiental. Bueno, ahora voy a hablar un poco acerca de la evolución. En el siglo XIX se inventaron las primeras locomotoras a vapor. En el año 1825 puntualmente se inauguró la primera línea ferroviaria pública del mundo. Esto fue en Inglaterra. A partir de ahí, la locomotora se empezó a usar como medio principal para mover en su momento carbón, minerales y otros productos agrícolas durante la Revolución Industrial. En los años 1950, con el auge del transporte por carreteras y la expansión del automóvil, algunos países empezaron a olvidar o abandonar, por decirlo de alguna manera, sus redes ferroviarias. Sin embargo, el tren de carga se siguió utilizando para mover grandes volúmenes de carga en países que tenían gran expansión territorial, como lo era en su momento Estados Unidos, Rusia y Canadá. En los años 2000 se revitalizó el tren de carga con la globalización y el crecimiento del comercio internacional. Ahí pues se inventaron los trenes intermodales, los cuales podían mover fácilmente contenedores desde puertos a centros logísticos, los cuales pues permitía que se conectaran con otros medios de transporte. Y bueno, actualmente se han modernizaron con trenes eléctricos e incluso algunos que son de hidrógeno. Se han digitalizado las rutas y se ha apostado por un enfoque sostenible. Algunos países potencia como son China, Alemania y Estados Unidos están invirtiendo mucho dinero en sus corredores de carga para volverlos más rápidos y limpios en el sentido de la contaminación. Las ventajas del transporte ferroviario son las siguientes. En primer lugar, tenemos su alta capacidad. No es un secreto que este medio de transporte pues, es capaz de mover grandes volúmenes de mercancías pesadas a granel de una manera muy eficiente. En segundo lugar, tenemos su eficiencia energética y ambiental. Este medio de transporte consume menos combustible que otros como lo pueden llegar a ser los camiones o los aviones, lo que reduce considerablemente los costos operativos y reduce también la contaminación que pues estos emiten. Y por último tenemos que es el que brinda mayor seguridad y confiabilidad, ya que estos son los que presentan la menor tasa de accidentes cuando lo comparamos con otros medios de transporte terrestres y también son los que menos se ven afectados por cuestiones del clima o del tráfico. Pero no todo es bueno, también tiene sus desventajas. En primer lugar es que su infraestructura es muy limitada. ¿Esto qué quiere decir? Que los ferrocarriles solamente operan donde hay vías férreas, lo que impide el acceso a muchos de los destinos finales, los cuales habría que hacer llegar la carga con otro medio de transporte. Segundo, requiere de una alta inversión inicial. Cuando se va a construir un sistema ferroviario, se tiene que incurrir en unos costos muy altos de construcción y mantenimiento de vías, en la compra de locomotoras y en la construcción de terminales ya sea de pasajeros o de cargas. Y por último, es que ofrece menor flexibilidad comparado con otros medios de transporte, claro, ya que no es ideal cuando las entregas son urgentes o pequeñas, ya que este se ajusta más cuando las rutas son planificadas y los volúmenes de carga son muy grandes. Los tipos de vagones que hay, le hablaré muy brevemente del uso de cada uno. Tenemos el vagón de mineral de tolva en primera instancia, que básicamente es para el transporte de cargas a granel. El de góndola de techo duro, que es cuando el producto que se transporta, el material que se transporta, es sensible a la intemperie. El de viruta de madera, que es para transportar ya sea astillas o residuos de la madera. El de automóviles, que es para transportar pues vehículos. El de gondola, que es para transportar carga pesada como chatarra o carbón. El plano, que es para transportar maquinaria o carga que está sobredimensionada. El plano de mamparo, que es para la carga larga que necesita soporte. El plano de centro deprimido, que es cuando la carga es muy alta o pesada. El de contenedores, que es pues para transportar contenedores. El refrigerado, que es para transportar pues productos o alimentos que sean perecederos. El de tanque, que es para transportar líquidos, ya sean combustibles o químicos. El vagón para ganado, que es para transportar pues ganado o animales en general. El intermodal, que es para cuando la carga es transferible. El de tolva, que es para transportar pues productos también a granel, ya sea como grano, cemento, y el de cajo furgón, que es para cuando la mercancía está empaquetada o mercancía general. Bueno, aquí podemos observar la ruta de las redes ferroviarias en Europa que conectan prácticamente toda Europa, desde Portugal hasta Rusia, a excepción de Irlanda. Esto debido a que pues una isla y aún no se ha logrado hacer la conexión ferroviaria.
Un dato interesante de Europa es que permite recorrer más de 15.000 kilómetros en trenes de alta velocidad, lo cual en muchos de los casos los tiempos de transporte entre ciudades de distintos países son mejores o similares a los vuelos cortos. En segundo lugar tenemos la ruta ferroviaria en Estados Unidos, que prácticamente conecta el país en su totalidad de este a oeste, de norte a sur. Podemos observar aquí que la mayor cantidad de red ferroviaria se encuentra en la zona este de Estados Unidos. Esto debido a que la mayor concentración de industria pues se encuentra en esta zona del país. Un dato interesante es que Estados Unidos cuenta con 225.000 kilómetros en redes ferroviarias, lo cual es mucho más incluso de lo que hay en Europa. Y por último, pues tenemos las redes ferroviarias en Colombia, la cual contamos con una red férrea pública que es de Santa Marta y desemboca en Villa Vieja y Buenaventura. Y tenemos dos redes férreas privadas, que una que va desde Zipaquirá hasta Paz del Río y la otra que va desde Cerrejón hasta Puerto Bolívar. Y tenemos una propuesta que comienza en Urabá Antioqueño, terminando en La Felice, desembocando en La Dorada. Tenemos la infraestructura del transporte ferroviario. En primera instancia tenemos la vía férrea, que es por donde transitan los ferrocarriles, las estaciones, que son puntos de parada, ya sea para control o servicios, los sistemas de señalización y control, que son los que permiten pues, el control y garantizan la seguridad, los puentes y túneles que sirven para atravesar ya sea obstáculos naturales o urbanos, y las terminales de carga, que son las paradas estratégicas donde se carga, descarga o se mueve la mercancía. Transporte fluvial. A partir del origen y la evolución del transporte fluvial, el origen de este tipo de transporte se remonta a partir de el tiempo neolítico, cuando las primeras civilizaciones comenzaron a utilizar ríos, canales para el intercambio de mercancías como tejidos, productos agrícolas, y durante la revolución industrial este medio de transporte fue surgiendo y fue crucial para el desarrollo económico, ya que permitía como tal el traslado eficiente de grandes cantidades de mercancía y lo permitía entre región y región. En la actualidad también se puede decir que es uno de los más esenciales en las regiones con ríos navegables, facilitando el comercio y la conectividad regional. Las ventajas. Las ventajas del transporte fluvial se consideran que se da hincapié más que todo en, uno, la eficiencia energética, ya que permite transportar grandes volúmenes de carga con un menor consumo de combustible en comparación pues a otros tipos de transporte. También tiene un bajo costo operativo, lo que es más económico que el transporte terrestre, el transporte aéreo y especialmente para cargas pesadas y voluminosas. El transporte fluvial tiene un menor impacto ambiental y tiene un mejor acceso a zonas remotas, ya que genera menos emisiones de gases contaminantes y ruido, y además de esto, al tener fácil acceso a zonas remotas, facilita la llegada a áreas difíciles de acceso por carretera. Las desventajas del transporte fluvial se centran más que todo en la dependencia estacional. Con esto se refiere más que todo a las variaciones que se dan en el nivel del agua, ya que esto puede afectar la navegabilidad. La infraestructura limitada. La infraestructura limitada también es una de las desventajas, ya que en algunas regiones la falta de puertos, de señalización, dificulta el uso de transporte fluvial. También una de las desventajas son los riesgos ambientales y la velocidad reducida. Bueno, con respecto a los riesgos ambientales, se enfatizan más que todo es que existen posibilidades de derrames, de alteraciones en los ecosistemas fluviales, y este medio de transporte, la velocidad es más lento a comparación de otros, por lo que también se considera una desventaja. Los medios de transporte fluviales más comunes son canoas y botes, lanchas y pangas, barcazas y planchones y remolcadores. Las rutas fluviales destacadas. En Europa tenemos el Canal del Sena con Europa Norte. Este proyecto conecta el río de Sena con el norte de Europa, facilitando el transporte de mercancías entre Francia, Bélgica y los Países Bajos. En América Latina tenemos dos
grandes canales. La hidrovía Panamá-Paraguay, que abarca los ríos de Paraná y Paraguay, permitiendo el transporte de productos agrícolas, minerales, entre los países como lo son Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay. Y la otra es la hidrovía de Paraná-Tieté. Esta está ubicada en Brasil y conecta más que todo las regiones del sur, sudeste y centro de este, facilitando el transporte de cargas y mercancías y también pasajeros a lo largo de los ríos Paraná y Tieté. Otras rutas fluviales destacadas en Estados Unidos, bueno, tenemos el río Mississippi, que es una de las principales arterias fluviales del país. Es una de las más esenciales para todo lo que es de productos agrícolas y esta ayuda a traer mercancías desde el interior hacia el Golfo de México. En Colombia tenemos dos conexiones importantes. El río Magdalena, que es el principal fluvial del país, ya que conecta con el interior, con la costa caribeña y vital para el transporte de carga y de pasajeros. También está Puerto Aranco, que se encuentra en Florencia, Caquetá, y es importante ya que tiene un puerto fluvial en el sur del país, utilizándolo para el transporte de mercancías y pasajeros. La infraestructura de este tipo de transporte fluvial, bueno, principalmente tienen que haber puertos y terminales fluviales. Son instalaciones que están ubicadas a orillas de ríos navegables equipadas para la carga y descarga de mercancía y pasajeros. Los canales y las esclusas, que son obras que permiten claramente la navegación en zonas de variación de nivel y para conectar diferentes cuerpos de agua, río, mar y así sucesivamente. La señalización y el balizaje son elementos que garantizan como tal la seguridad y la orientación de las embarcaciones que viajan y el dragado y el mantenimiento de los cauces, que son operaciones para mantener lo que es la profundidad y la navegabilidad de los ríos. Bueno, transporte por ondas. Se refiere a la transmisión de datos, señales o energía a través de cables mediante ondas electromagnéticas. Es utilizado para comunicar y transferir información como señales de internet, televisión, radio o telefonía y para distribuir energía eléctrica conectando distintos puntos de manera rápida, segura y eficiente. La evolución por el transporte por ondas en 1830 a 1860, el telégrafo, ondas eléctricas por cables, fue como el primer medio de comunicación a larga distancia, usando también el código Morse. De 1890 a 1830 se implementaron las radios, ondas electromagnéticas AM y luego después FM. Tuvo un impacto inalámbrico ya que era el primer sistema masiva de voz y música. A 1940, 1970 ya vemos la televisión, que son más que todo ondas de radio para señales de audio video y tuvo un gran impacto de entretenimiento e información visual. Ya en 1980 y a los años 2000 se implementó la telefonía móvil, que fueron más que todo las ondas de radio 2G, 3G y tuvo una comunicación global instantánea y portátil. Bueno, las ventajas por el transporte por onda tienen una rapidez de comunicación que nos permite la transmisión instantánea de datos y órdenes. Tiene una cobertura amplia donde se facilita la comunicación en zonas amplias sin necesidad de infraestructura física. Y por último, tiene una gran flexibilidad, es decir, es adaptable a diferentes tecnologías como redes móviles y GPS, así para que haya una mejor eficiencia y coordinación. Ahora, sus desventajas son interferencia y vulnerabilidad, es decir, las señales pueden ser afectadas por factores externos como el clima o que de pronto haya mucha saturación y limitación en áreas remotas que la cobertura de pronto no pueda ser
insuficiente o puede ser muy costosa para zonas rurales o las zonas que son más que todo aisladas. Y por último, la seguridad, que haya mayor riesgo de ataques cibernéticos, lo cual puede comprometer la información que sea transmitida. Bueno, los medios, como sabemos, eh, van desde los satélites hacia el módem y hacia los modems y bueno, así se van compartiendo. Las rutas destacadas en Colombia que tenemos son más que todo la Radio Nacional, que son estaciones transmitoras como la de RCN o Caracol, que son antenas locales oyentes en todo el país. También tenemos cable submarino en la costa Caribe. Es más que todo una señal óptica que va desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa mediante un cable submarino llamado Arcos, que su entrada va desde Barranquilla, Cartagena, que va dirigido hacia nodos internacionales. También tenemos la red de microondas y terrestres, que son más que todo las torres repetidoras, es decir, en mismas ciudades o zonas montañosas como son Medellín, Manizales, que son áreas o regiones con difícil acceso a fibra óptica. Por último, la infraestructura, que bueno, son sistemas. Tenemos los sistemas de comunicación por radio VHF y UHF. En las instalaciones portuarias y fluviales se utilizan estos tipos de radio para poder coordinar las operaciones entre las embarcaciones y su personal en tierra. Tenemos también un sistema de identificación automática, es decir, radar, que son dispositivos que emiten y reciben las señales de ondas para así identificar las embarcaciones y su velocidad en tiempo real. Y las valijas y bocinas electrónicas, que son transmisores que van equipados con ondas para su localización, incluso cuando haya niebla o poca visibilidad. Ok, ahora pasaremos a explicar el transporte por ductos. Su evolución histórica tenemos que sus orígenes van desde el 1865, donde surgen los primeros oleoductos en Estados Unidos, y se usaban tuberías básicas como hierro con poca capacidad y tecnologías limitadas. En 1920 es donde comienza la mejora de los materiales como el acero y en los sistemas de bombeo. El transporte por ductos se expande a nivel mundial, incluyendo Europa y América Latina. En 1970 es donde se comienzan a implementar los sistemas de monitoreo remoto como el SCADA y se desarrollan grandes proyectos internacionales. Desde el 2000 hasta la actualidad es donde aparecen las tecnologías como sensores, análisis predictivos y materiales avanzados. También se comienzan a incorporar nuevos productos como el hidrógeno y el dióxido de carbono. Dentro de las ventajas tenemos el bajo costo operativo, ya que una vez construido el sistema, no se requiere poca energía y mano de obra para operar. Transporte continuo y automatizado, ya que los ductos permiten el flujo constante de productos sin interrupciones con monitoreo remoto. Y menor congestión vial, con reducción de emisiones, ya que al sustituir el transporte terrestre, pues se disminuye el tráfico y las emisiones de dióxido de carbono. En las desventajas tenemos una inversión inicial elevada, ya que la construcción de los ductos requiere una gran inversión en materiales, terrenos, permisos y tecnologías. La vulnerabilidad a sabotajes y robos, ya que en países como Colombia las tomas ilegales afectan seriamente las operaciones, ya que se presentan un gran número de pérdidas. Y el riesgo ambiental, ya que las fugas o rupturas pueden causar daños graves a ecosistemas y fuentes de agua. Dentro de los tipos tenemos los oleoductos, que son para el petróleo y sus derivados, los poliductos para varios productos líquidos, los gasoductos para el gas natural y gases industriales, y los ductos de agua y químicos para industrias o acueductos. Es importante resaltar que los medios transportados suelen ser fluidos o gases. En su infraestructura, pues tenemos que cuentan con las tuberías, las estaciones de bombeo o compresión, las estaciones de recibo y entrega, sistemas de control y monitoreo, las válvulas de seccionamiento y la infraestructura de soporte. En el volumen de carga, pues tenemos que cerca del 85% del gas natural y el 70% del petróleo en Colombia es transportado por ductos. Colombia cuenta con una red de oleoductos y gasoductos claves para su economía. Entre ellos tenemos el oleoducto central de Ocensa, que va desde los Llanos Orientales hasta Coveñas, el oleoducto de Caño Limón en Coveñas,
oleoducto bicentenario y trasandino, y por último el gasoducto de Promigas y TGI que conectan las regiones del interior con la costa y Venezuela. Dentro de los países principales con las mayores redes de ductos tenemos a Estados Unidos con la mayor infraestructura del mundo, Rusia siendo clave en el transporte de gas natural y Canadá ya que exporta crudo a Estados Unidos. Hoy también les vamos a hablar acerca de un transporte que aunque es muy conocido, porque a veces lo relacionamos con turismo o zonas montañosas, hoy en día está transformando la movilidad en las zonas urbanas en muchas ciudades del mundo. Y con esto me refiero al transporte por cable, el cual ha evolucionado durante siglos y que ha pasado de mover minerales en minas a convertirse en una herramienta clave para la inclusión social y el desarrollo sostenible. La mayoría de personas conocemos, hemos visto, incluso hemos utilizado este transporte por cable, pero para saber cómo llegamos a los sistemas modernos que tenemos hoy es importante conocer un poco acerca de su historia. Todo esto empezó en el siglo XVIII con sistemas muy básicos de cuerdas y poleas que se utilizaban para subir y bajar minerales, el cual era un mecanismo muy básico pero marcó el inicio de esta tecnología. Luego en 1664 en Austria se documentó uno de los primeros sistemas teleféricos de carga para transportar minas alpinas, el cual este evento es muy clave porque muestra cómo las regiones montañosas empezaron a aprovecharse de la tecnología del cable para superar las dificultades del terreno. En 1868 en Suiza se construye uno de los primeros funiculares modernos impulsado por agua y por gravedad, donde aquí ya no solo se transportaba carga, sino también personas. Luego, en 1873, en Estados Unidos, nace el famoso cable car en San Francisco, el cual es uno de los primeros sistemas de tranvía por cable en una ciudad, el cual es un hito muy importante porque llevó esta tecnología a un contexto urbano, marcando el inicio de su aplicación en el transporte público. Luego, en 1908, en Alemania se impulsa el primer teleférico pasajero y esta vez impulsado por electricidad. Este fue un avance tecnológico enorme y abrió puertas al desarrollo de teleféricos turísticos y urbanos en las siguientes décadas. Luego, en 1938, en Francia se inaugura un teleférico turístico que sube al Mont Blanc, el cual era el más alto del mundo en su época. Y este tipo de infraestructura ayudó a popularizar el transporte por cable como una experiencia turística. Entre los medios de transporte por cable tenemos los funiculares que se encuentran en vía de extensión y funcionan sobre raíles inclinados, donde dos cabinas se conectan mediante un cable que mientras uno sube, el otro baja y se ayudan mutuamente por la gravedad. Estos fueron muy usados en el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo en colinas empinadas como en Valparaíso, Chile, en Lisboa, Portugal o en algunas ciudades europeas. Y aunque son encantadoras y tienen valor histórico, muchas están en vía de extinción porque tienen un alto costo de mantenimiento de rieles y motores que son antiguos, tienen una capacidad limitada, tienen baja velocidad, existe una falta de integración con los sistemas modernos de transporte urbano y en algunos casos es por el abandono o por una falta de inversión pública. Aunque hoy en día todavía existen algunos como atracciones turísticas o patrimonios culturales, ya no son prioridad para la movilidad urbana moderna. En contraste con los anteriores, los teleféricos han evolucionado mucho y son una solución especialmente en ciudades con problemas de topografía, con problemas de tráfico o con desigualdad social. Una de sus ventajas principales es que son adaptables. Estos no necesitan una vía fija, solamente torres, así que pueden pasar por ríos, por cerros o por barrios que sean densos sin afectar el entorno. Tienen integración con otros sistemas a diferencia de los funiculares, como con los buses, con los metros, con las ciclovías, y además tienen una alta frecuencia y rapidez. Y como ejemplo más destacado de este avance tenemos mi teleférico en La Paz, Bolivia, que es el más grande del mundo, y el Metrocable de Medellín, Colombia. Y también sistemas urbanos en México, en Venezuela y en República Dominicana. La ruta de mi teleférico en La Paz, Bolivia tiene más de 30 kilómetros de líneas aéreas. Tiene 10 líneas operativas que se identifican por colores. Tiene 36 estaciones ubicadas estratégicamente para facilitar el acceso
y la conectividad. Cada cabina sale cada 12 segundos, lo que permite un flujo constante de pasajeros. Y por línea se desplazan hasta 6.000 pasajeros por hora en ambas direcciones. Este servicio lo tienen disponible durante 17 horas del día, el cual se adapta a las necesidades de los usuarios. El Metrocable de Medellín, Colombia, cuenta con 6 líneas operativas con una frecuencia máxima de salida de una cabina cada 12 segundos. Este también permite un constante flujo de pasajeros y reduce significativamente los tiempos de espera. La capacidad máxima de transporte depende según la línea. Por ejemplo, en la línea K pueden ir hasta 3.000 pasajeros por hora en cada sentido. Por ejemplo, en la línea K pueden ir hasta 3.000 pasajeros en cada sentido, al igual que la línea J. Pero en la línea P, que es la de Picacho, es la de menor capacidad. En cambio, la línea P es la de mayor capacidad con hasta 4.000 pasajeros por hora en cada sentido.